nuevamente estamos aquí en este programa hablando de tanatología, que es una disciplina pues que nos enseña a lo que es cómo sobresalir o cómo salir adelante en cuestión de lo que son las pérdidas significativas, y en esto pues envuelve mucho, ¿verdad? Es muy complejo, pero pues poco a poco vamos dándole significado a cada una de esas áreas. Sí, así que pues me da gusto nuevamente estar con ustedes a través de Radio Consentido 96.9 y también por el canal de YouTube, ¿verdad? Pues ahí también estamos para vernos, escucharnos nuevamente este martes que el Señor nos permite, y poder compartir un poco más de lo que esta área que es tan importante dentro de la iglesia, como ya lo hemos dicho algunas veces, y que quiero recalcarlo, ¿verdad? Sería algo que nos ayudaría para sacar adelante un ministerio. Aquellos que decimos que tenemos el llamado a la consejería en jóvenes, en matrimonios, y por qué no, ¿verdad? En adultos mayores. Igual esto nos va a ayudar, incluso hasta con los mismos niños. A veces pensamos, pero pues un niño, ¿en qué se puede preocupar? ¿En qué puede sentir que está pasando por situaciones tan diversas, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que hay niños que viven incluso hasta estados de depresión, aunque uno los vea muy pequeños en su corta edad. Aún así están viviendo ciertos duelos, ciertos momentos difíciles que nosotros tenemos que ayudarles a salir adelante a través de una sana consejería. Bien, vamos a seguir adelante. La semana pasada pues estuvimos hablando sobre qué hacer, qué no hacer, cómo trabajar con las personas que están en fase terminal, cuando una persona se va. Pero bien, vamos a hablar en esta mañana, ya casi mediodía, vamos a hablar de lo que son los lutos. ¿Qué es un luto? Decíamos, nada más para recordar un poco lo que mencionamos la semana pasada, la palabra luto pues viene del latín lutus, que simplemente significa dolor. En el griego esta palabra viene del vocablo penteo, que de ahí se deriva la palabra panteón, y del griego ebel, que significa lloro o lamento. Sí, y mencionamos la semana pasada sobre la situación que se dio en la vida de Jacob, cuando llegan con la noticia y le dicen que pues aquel hermano, aquel hijo al que tanto amaba, ya no estaba, y le llevaron aquella túnica hecha a pedazos con sangre, y decían, bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Pues tal vez alguna bestia salvaje lo mató, lo devoró, y pues aquel padre se sentía triste, lloró, y se sentía desconsolado, tanto que los hijos quisieron acompañarlo y él no quiso. Él se apartó, descendió de ese lugar a apartarse. Y decíamos, bueno, ¿es saludable llorar? Claro que sí, es una manera, ¿verdad?, de sacar aquello que se tiene. Pero cuando se guarda un luto, hay que saberlo llevar, porque puede convertirse en algo patológico, incluso enfermedades psicosomáticas que pueden atraer ya algunas situaciones difíciles o complejas, que se van a tener que tratar ya más adelante de una manera pues profesional. ¿Por qué? Porque no se llevó a cabo lo que se tenía que hacer desde un principio, que era elaborar precisamente un duelo. Decíamos que esto tiene que ser temporal. Cuando no se acepta, hay personas que pasan o viven el fallecimiento de un ser querido, sí, y si estos se convierten, decíamos ahorita, en duelos patológicos que tienen que ser tratados. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que llevar a cabo ese duelo? En el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 35, nos habla de un ejemplo, y dice aquí: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Aquí estamos viendo simplemente una situación que se da debido a la desobediencia que había tenido este rey al no acatar una orden que se le había dado. Sí, y aquí vemos a este
este hombre llamado Samuel, que lloraba porque ya no estaba Saúl, ya no lo iba a tener. Entonces se da un tiempo, pero aquí tenemos que ver, dice el capítulo 16, me voy al capítulo 16, verso 1. Después de que Dios ve que Samuel llora la pérdida de Saúl como rey, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerpo de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Samuel tenía que hacer la voluntad de Dios, tenía que levantarse nuevamente y terminar la tarea a la cual había sido encomendado. Había dolor, sí, pero no podía quedarse con ese dolor toda la vida. La vida sigue y tenemos que enfrentar lo que viene, y nosotros tenemos que aprender a vivir con pérdidas significativas, no resignarnos. Ya dijimos, ¿verdad?, lo que es o lo que significa aceptar y lo que es resignarse. Dijimos, la palabra resignación pues como que no va muy de acuerdo a lo que nos enseña la tanatología. ¿Por qué? Porque resignarse pues es simplemente cruzar los brazos y quedarse quietos y ver que la adversidad pasa y no pelear o no hacer nada por salir adelante, mientras que la aceptación pues nos enseña a encontrarle un sentido a la vida, encontrarle un sentido a todo lo que viene a nosotros y poder crecer en medio de tantas espinas y tantas piedras que podemos encontrar en el camino. Bien, nosotros tenemos que seguir adelante cumpliendo el propósito que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestro corazón. Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 34, verso 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraban los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Aquí ellos tenían permitido, la tradición enseñaba que eran 30 días lo que tenían que guardarle el luto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros seguimos adelante y no procesamos ese duelo, cuando no hacemos una elaboración para poder pasar? Aquí tenemos que enfrentar la situación cuál es, ¿sí? Y decíamos nosotros entonces, ¿cómo procesar el duelo? ¿Qué es el duelo? Es el estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de una persona amada o algo significativo para nosotros, asociándose a síntomas físicos y emocionales, pero en ocasiones también se puede manifestar en dolores o en dolencias físicas. Entonces, por eso hay que saber, o la importancia de entender qué es el proceso de un duelo. Ya habíamos hablado anteriormente que está en 5 etapas, ¿sí? Habíamos dicho que primeramente era la negación, luego la ira, viene la negociación, la depresión y al final lo que es la aceptación rápido. Nada más para entender qué tenemos que hacer cuando queremos llevar a cabo ese proceso de duelo para que sea saludable y nos ayude a crecer en medio de esto. Sí, tenemos que crecer. Nada de lo que viene a nuestra vida es para destrucción, sino para aprendizaje. Y aquí quiero nada más marcar el ejemplo que la Biblia nos enseña. En el libro de Job capítulo 2 verso 11 dice, y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar Manatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno a su lugar, porque habían convenido en venir juntos. Dice aquí esta frase, para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos se rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron
con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían en su dolor que era muy grande. Entonces quiero irme por algunas frases que se me hacen importantes y que tenemos que entender eh, sobre lo que decíamos la semana pasada. Hay veces que queremos ir a un servicio funerario donde se está velando a una persona que ha fallecido, y lejos de que parezca un funeral, parece una fiesta. Hay risas, hay música, hay bebidas, hay alimento, hay de todo menos reflexión. Y precisamente por eso mencionábamos, ¿verdad?, lo que Eclesiastés nos enseña, que era mejor estar en el día de la muerte que el día del nacimiento, y que era mejor pasar tiempo en funerales que en lugares de fiesta, porque nos hace hacer una reflexión de lo que ha sido nuestra vida y qué necesitamos para nosotros aprender a caminar en medio del dolor. ¿Pero quién? Bien, voy por la primera frase. Dice: para condolerse de él. Necesitamos nosotros, aquí como dice en esta frase del libro de Job capítulo 2, nosotros necesitamos entender el dolor de una persona. Tal vez no lo hemos vivido de esa manera o con tal intensidad, pero necesitamos aprender, que es lo que nos enseña la tanatología, aprender a ponernos en los zapatos de la persona que está pasando por ese dolor. Tal vez no nos daremos... o no podremos estar como tal, ¿verdad?, en el dolor que está viviendo, pero sí darnos una idea para poder saber cómo consolarle, que esa es la siguiente parte que habla aquí, este versículo, que dice que ellos fueron para consolarle. Entonces, para yo consolar a una persona, primeramente tengo que sentir una apatía por esa persona. Si no siento nada, pues simplemente no me van a hacer nada para poder tratar o ayudarle a pasar este dolor tan difícil, ¿sí? Entonces, cuando yo siento esa apatía, cuando yo ya entiendo por lo que está pasando, voy entonces a buscar incluso la manera más correcta de tratar o hablar con ellos para no causar algún malentendido o herirle con una palabra que no tenía en ese momento sentido hablar o expresar, ¿sí? Y yo tengo que buscar, incluso, ¿por qué no darme un tiempo para encontrar las palabras adecuadas que sean un aliciente, un alivio en medio de ese dolor? Y ahora me llama la atención esta frase que dice: y los 13 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Ahora, esto es nada más que una manifestación de luto por lo que estaban viviendo, y estos 3 personajes pues simplemente mostraron el dolor que estaban viendo en la situación o en lo que estaba viviendo Job, ¿sí? Lo lloraron como si estuviera muerto, ¿en qué condición? Creo aquí, ¿verdad? O me imagino, ¿en qué condición encontraron a Job de tal manera que cuando llegan, la impresión que se dan o que encuentran en Job, que dice que lo lloraron como si estuviera muerto? Qué difícil, ¿no? Fue para ellos ver a una persona, o qué difícil es encontrar a una persona. Por eso mencionaba semanas anteriores que cuando un duelo no se elabora, cuando no se trabaja y se puede llegar a convertir en un duelo patológico, es cuando decimos: ya no tenemos un difunto, sino tenemos dos. Cuando esa persona que decía amar tanto a la otra persona, vamos a hablar de un matrimonio, un esposo decía amar tanto a su esposa que cuando fallece, ahora ya no tenemos solamente a una persona que falleció, sino tenemos a un muerto en vida. ¿Por qué? Porque esa codependencia lo tenía tan atado a esa persona que se está muriendo en vida. O sea, entró en un estado tan depresivo que no puede salir de ese lugar o de esa situación, y los vemos y decimos: si no se compone, no reacciona, en poco tiempo también va a partir de este mundo. ¿Por qué? Porque ya esta situación, como no se elaboró, como no se procesó ese duelo, le está afectando de tal manera que da la impresión, así como Job la dio en cuanto a aquellos amigos que llegaron.
Y luego dice, y ninguno le daba palabras porque veían que su dolor era muy grande. O sea, ¿cuál era la situación en la que se encontraba? Que no tenían palabras de consuelo que aliviara el dolor que estaba viviendo Job. ¿Qué palabras entonces a veces tenemos o quisiéramos hallar cuando una persona está pasando por tal situación? ¿Cómo hacerle? ¿En qué? Vamos, para empezar, yo voy a visitar a alguien que está pasando por un duelo, pero ¿en qué etapa la voy a encontrar para poder saber de qué manera ayudarla? Dijimos y hablamos anteriormente, rápido, lo voy a mencionar así, 5 etapas. Habíamos dicho que primero es la negación. Cuando una persona recibe la noticia de una pérdida significativa, llámese algo material, llámese algo financiero o el fallecimiento de un ser querido o de una mascota, vaya, puede ser cualquier cosa que a ella sea importante. Tanto una mascota, dice uno, sí, ¿por qué? Porque para algunas personas una mascota puede ser parte esencial y puede ser un familiar más o un integrante más de la familia. Ahora, en esta etapa o en este momento de la negación, esto es solamente una manifestación o un reflejo, ¿sí?, de una defensa para el individuo. Representa, vaya, esto lo vamos a ver muy claro cuando se le da la noticia y empieza en ese momento a negar la situación. No, es que esto no me puede pasar, esto tiene que ser un sueño, esto es una pesadilla, que dígame la verdad, no me esté mintiendo, dígame que no es cierto, no sé, puedes decir tantas y tantas frases, pero va a negar siempre la situación que se esté dando o lo que está viviendo. Y aquí, para muchas personas, este estado de shock en el cual se encuentra o entra, puede ser incluso algo que sea saludable, porque muchas personas tal vez al momento de recibir una noticia así pudiera igual hasta llegar a darle un infarto fulminante por la noticia o la situación que está recibiendo. Sí, entonces, este estado de shock, vaya, lo bloquea emocionalmente, incluso hasta de manera cognitiva, sí. Entonces, pudiera decir, bueno, este momento de negación le está ayudando, vamos, como amortiguar la noticia que está recibiendo, sí. Entonces, de ahí, para irnos rápido, habíamos hablado que la segunda era la ira, y en esta situación, cuando se encuentra en este momento de ira, llega a rebelarse contra la misma realidad. No quiere aceptarlo, todo le molesta, todo le incomoda, no quiere que le hablen, no quiere que le digan, no quiere ver a nadie, nada le parece bien. Hay coraje contra el mundo, hay coraje contra todos, incluso hasta con Dios. Y cuando nosotros hablamos entonces de lo que es la tanatología, no es solamente, ya lo he dicho varias veces y lo he comentado, no es solamente para trabajar con personas que no conocen de Cristo. No, cuando hay personas dentro de la iglesia que están pasando por un duelo, que no todos lo vamos a vivir con la misma intensidad, ya lo hemos hablado, pero habrá situaciones que sean tan complejas o tan difíciles para alguien, que yo ya lo viví, ya viví la pérdida de un hijo, viví la pérdida de un padre, la pérdida de una esposa, de un abuelo, una abuela que me criaron y los amaba como si fueran mis padres, no sé, diferentes situaciones. Y una persona o un hermano de la congregación pasa algo muy similar, yo pudiera hablarle con una facilidad, ¿no? Pero no todos lo vivimos con la misma intensidad. Y estoy hablando de una persona que se congrega dentro de la iglesia y que en ese momento de ira está tan molesto con todos y hasta con mismo Dios, que si yo llego y le hablo, hasta eso le va a molestar. Y dice uno, pero ¿cómo es posible si es cristiano? Aunque sea cristiano, puede llegar a renegar o puede llegar a cuestionar lo que es la soberanía o la voluntad de Dios sobre su vida. Entonces, tenemos que entender que está pasando por esa etapa de ira y que esto es simplemente una reacción más de las 5 que vamos a pasar.
Pero cuando viene lo que es la negociación, y quiero tomar como ejemplo el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 16, en la Nueva Traducción Viviente dice: así David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió, y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Ahora, este momento o esta etapa de la negociación, aquí lo podemos ver mucho con personas que están en fase terminal de alguna enfermedad, que ya no le encontraron respuesta, solución, ya no hay que hacer más y solamente le están dando o le están prolongando unos días más de vida, pero ya no hay una respuesta. Los médicos o la ciencia ya se dio por vencida y solamente están esperando que se haga la voluntad de Dios. Y aquí empieza como que una negociación con Dios, a tratar con Dios: Señor, ¿qué hice? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿En dónde me desvié, Señor? Si tú me dieras unos días, si me permitieras, si me dieras una oportunidad más, Señor. Pero bueno, yo no sé, yo pudiera tratar de luchar y querer, pero si es la voluntad de Dios, o ya se llegó esa cita, que yo, por más de que la alargué o por más de que quise prolongar, la cita ya llegó, que es partir de esta tierra para ir a la presencia del Señor. Entonces, puedo yo estar luchando y puedo estar tratando de negociar, ¿sí? De negociar con Dios en cuestión de días, de años, de salud, de que me ayude en un problema, en cuestión de una persona que perdió algo, no sé, a lo mejor un vehículo. Va a entrar en ese tipo de negociaciones también. O sea, vamos a ver qué hacemos. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y si hago esto y si hago el otro, pero parece ser que todo le sale mal, o que nada le da respuesta, o que no encuentra la solución a esto. Créame que cuando uno empieza a caer en este tipo de situaciones, así como David estaba ante la enfermedad que estaba viviendo el hijo, y él se puso, y dice la escritura, ¿verdad?, que ayunó, que se metió en su habitación, se tiró en el suelo y clamaba a Dios y que le perdonara la vida de su hijo. Parece ser que no hay respuesta, que Dios no contesta, que por más de que estamos tratando de solucionar o querer hacer algo para cambiar el rumbo de la historia, no hay una solución. Llegamos entonces a caer en el otro, en la siguiente etapa, que es la depresión. Y me voy al capítulo 12, verso 17, ahí mismo del segundo libro de Samuel, cuando dice: entonces los ancianos de su casa le rogaron que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Aquí ya estamos hablando entonces de que cuando ya entra en esta etapa de depresión, es cuando ya nada se puede hacer y se termina rindiéndose ante la situación. Y esta es una etapa muy peligrosa, porque se puede perder todo tipo de interés en cuestión del individuo a lo que está viviendo. Cuando se da cuenta de que ya no hay control de su vida, cuando ya no hay control de las situaciones, de las circunstancias, y ya no se puede salir de esa situación. O sea, ya se cruzó de brazos. Vaya, lo que decíamos hace un momento, de la resignación. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado aquí, y es por eso la importancia, que vuelvo a repetir, que como consejeros que decimos ser dentro de una congregación, dentro de una iglesia, tener mucho cuidado en cuestión de lo que es la depresión en unas personas. Hay manera nosotros incluso de saber, hacer una valoración. La escala de Hamilton nos puede indicar hasta dónde pudiera estar esa persona en ese estado depresivo, para saber si es severo, y poder nosotros entonces canalizarlo a un profesionista, que un psiquiatra pueda atenderlo, pueda darle ese seguimiento, pueda medicarlo. Porque aquí ya, cuando se pierde el sentido a la vida, cuando ya no se encontró solución, cuando ya se rindió ante todo, cuando ya se dio cuenta que no tiene el control de nada, aquí puede ser que esa persona llegue al momento en que diga: bueno, si yo ya no puedo hacer nada y no puedo solucionar o cambiar la vida de alguien o salvarle la vida a alguien, ¿qué tengo que hacer? Bueno, aquí lo que yo puedo hacer es recurrir al suicidio. De eso sí puedo tener control. Y esa persona puede ya llegarse o recurrir, ¿sí?, a
querer o intentar suicidarse, porque es la única manera de salida o de escape que ya encontró para poder salir de ese estado de depresión. Y aquí hay algo importante, sí, por eso decía, necesitamos entender o conocer un poco de ese tipo de situaciones o etapas, porque a veces se cometen ciertos errores al momento de querer ayudar a una persona. Y me refiero a esto. Uno de los errores que pudiera decirse que se cometen muy comúnmente es el querer hacer reír a una persona cuando está viviendo esta situación o este momento de depresión. Lo que podemos es acompañar en su dolor, estar con él, pues platicar, darle palabras, orar por él, que no se sienta solo, que se sienta acompañado, que pueda estar con ellos, que puedan salir adelante en medio de esta situación, pero no forzarlos a hacer algo que no sienten hacerlo, ¿sí? Y quererlos hacer reír, pues creo que es una situación que no está dentro de nuestras manos y es difícil para esa persona también quererlo hacer cuando no lo siente. Y aquí en estas 4 etapas habíamos dicho también, nada más quiero mencionarlo así rápido, habíamos dicho que es como ir en una montaña rusa, sin freno y sin volante. No subimos cuando, no sabemos cuándo vamos para arriba, cuándo vamos para abajo, si viene una curva, si no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. O sea, puedo estar en el estado ya de depresión y puedo regresar a la ira, a la negación, me vengo a la negociación, me regreso a la ira, luego me paso a momentos depresivos y aquí es por eso cuando, no sé si recuerden aquellos que nos han estado siguiendo, cuando mencionábamos sobre hacer un tipo de semáforo, ¿sí? Dentro de un calendario. Me siento en un estado depresivo, pero a veces no me comprendo ni yo solo. Entonces, y vaya, tal vez voy a poner un ejemplo que las mujeres es muy común por decir que lo hagan en un inicio, cuando las mujeres empiezan a entrar en esa etapa de sus periodos menstruales, es común a veces para decir, bueno, para conocerme, para saber cómo soy, si soy regular o no soy regular, o soy muy exacta, bueno, ¿qué es lo que hacen dentro de un almanaque o de un calendario? Van apuntando los días para saber cuándo sí, cuándo no, y así irse conociendo. Entonces nosotros habíamos dicho, podemos hacer un semáforo, ahorita que está muy de moda, ¿verdad? Los semáforos, podemos hacer un semáforo, desde el verde, amarillo, anaranjado, rojo, en cuestión al estado depresivo en el que me encuentro, y de esa manera yo puedo identificar o puedo saber cuándo o qué días he estado o sea, mi estado depresivo más fuerte que otros. Y cuando yo veo que hay más números rojos dentro del mes, pues es donde yo puedo decir, aquí me está indicando que yo tengo que recurrir entonces a una ayuda profesional. Ya la ayuda tanatológica o el acompañante de duelo que me está ayudando a salir adelante, no es suficiente. Hay algo que se tiene que tratar más y esto tal vez se tiene que medicar, y nosotros ya lo hemos mencionado, no podemos o no debemos medicar porque nosotros no estamos indicados para hacerlo, ¿sí? Entonces, habíamos mencionado también en respecto a aquella película la semana pasada que hablábamos de esa película de Reto de Valientes, que aquel padre, aquel policía que pierde a su hija, y después se va a bailar él solo ahí en ese parque, tanto era su dolor que en el momento cuando hacen ese servicio funerario, el pastor dentro de esa escena, él empieza a mencionar que la pérdida de esa hija para él era como la pérdida de una extremidad para una persona. O sea, ya no tener una extremidad, ya no tener esa mano, ese pie con el cual iba a caminar, iba a hacer muchas actividades, sí duele y es difícil, pero tiene que aprender a caminar o tiene que aprender a salir adelante sin tener esa extremidad. Entonces, es lo mismo, nosotros tenemos que aprender a vivir con esa pérdida, ¿sí? Y tenemos que salir adelante, tenemos que encontrar el sentido a la vida. Por eso, dentro de estas 5 etapas, la sexta etapa que se está tratando o que se quiere implementar ya,
es precisamente ese, el sentido a la vida. ¿Qué lección me dejó todo este tiempo la situación en la que viví? Entonces, cuando yo veo la vida de Víctor Frank, que estuvo viviendo en tres campos de concentración durante el Holocausto nazi, este hombre, siendo psiquiatra, él trató de ayudarle a todo aquel que estaba a su alrededor después de haber perdido a sus familiares, sus seres queridos en el campo de concentración. Él buscó la manera de ayudar, de motivar a las personas a salir adelante después de que él es liberado. Cuando los países aliados llegan y sacan a todos los que están ahí refugiados o encerrados en esos campos, él ahora empieza a dar esas terapias y empieza a trabajar precisamente con ese sentido a la vida, buscándole ese sentido del por qué nosotros pasamos por tal situación. Pero quiero regresar. Dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 18 al 23, dice: finalmente el séptimo día el niño murió. Sí, ahora por mucho que hizo de negociación, el estado depresivo por el cual vivió, en cómo se encontraba, pues parece que no dio resultado, y ese niño ahora ya no está y tiene que regresar otra vez a la realidad que se estaba viviendo. Dice: los consejeros de David tenían temor de decírselo, vaya, por lo que iba a suceder, ya lo mencionamos. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo, se decía. ¿Qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Si ya lo habían intentado, ya lo habían querido sacar de la recámara, le habían hablado y nada quería hacer. Él seguía aferrado a esa habitación, tirado en el suelo, llorando, negociando con Dios y sin poder encontrar respuesta. Decían, tal vez si le decimos lo que sucedió, ¿qué va a pasar? Algo peor para su vida, ¿no? Y ya cuando dice el verso 19, cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, dice. Y le contestaron ellos que ya había muerto, dice el verso 20. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo para adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné, dijo, y lloré, respondió David mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y me permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede venir a mí. O sea, aquí ya viene lo que mencionamos, lo que es la aceptación. Ya él entendió que mientras estaba con vida había forma o manera, sí, de acercarse, de estar. Ya no está con vida, ya murió, ya no está. ¿Qué podemos hacer? No se puede hacer nada. Está la esperanza de volverlo a ver, de estar con él, sí, pero él ya no va a poder venir. Pero podemos tener ese encuentro. Quiero ir finalizando nada más para entender un poco en algo que mencioné la semana pasada, nada más así, y decía yo, es algo en lo que nos hemos encontrado y cómo responderíamos nosotros o qué reacción tendríamos cuando se nos cuestionara sobre lo que es la eutanasia, como cristianos, como consejeros en esos cuidados paliativos que a lo mejor pudiéramos nosotros estar atendiendo a las personas con fase terminal. Decía David, bueno, todavía está mi hijo, puedo hacer algo. Ya murió, pues vamos a levantarnos y vamos a seguir, ya aprendí la lección. Pero, ¿qué sucedería si en el momento menos esperado llega alguien y nos plantea esta solución? Porque dijimos, en el estado depresivo en el cual se puede encontrar una persona que ya no tiene control de su vida, ni de la vida de los demás, ni del control que puede tener un médico sobre la medicina que se le está dando a una persona que está sufriendo, la respuesta, dijimos, es buscarle el control a su propia vida. ¿Y de qué manera puede controlarla?
con el suicidio, y el suicidio para llevarse a cabo se necesita mucho valor, y es donde decimos el hombre que o la mujer que lleva a cabo el suicidio es una persona que es muy valiente ante la vida, ante la muerte, pero es muy cobarde ante la vida. ¿Por qué? Porque no supo enfrentarla, porque tal vez no tuvo esas redes de apoyo, esa ayuda que necesitaba para poder salir adelante de tal situación. Nos dan señas, nos dan ese tipo de avisos, de alertas en las cuales se está pasando la persona, pero nosotros no la alcanzamos a identificar, ya que a veces nosotros lo queremos espiritualizar todo, y hay muchas cosas, sí, que aunque no son... no las vamos a encontrar en la Biblia. Digo, si yo busco la palabra eutanasia en la Biblia, no la voy a encontrar, como igual que no voy a encontrar lo que es la tanatología, pero qué importancia tiene, vuelvo a repetirlo, entender estas palabras, sí, en cuestión de su concepto y significado. Ahora, etimológicamente decimos entonces que la eutanasia es una palabra que se compone por dos vocablos griegos, que es eu, que quiere decir bueno, y tánatos, que habla de muerte. Aquí nos estaría diciendo o significando una buena muerte, o por ahí también le dicen la muerte dulce, ¿sí? Entonces este término pues tal vez ha ido evolucionando en cuestión al concepto y definición que se le ha dado, y ahorita tal vez actualmente se le da una referencia al acto de acabar con la vida de una persona. Para finalizar, vamos a decir el sufrimiento que está llevando. Ahora, quiero nada más aquí puntualizar dos tipos de eutanasia que se pudieran estar ejerciendo. Una, lo que se le conoce como la eutanasia activa, y la otra es la pasiva. La activa es la que provoca la muerte, y la pasiva es la que omite las acciones o tratamientos que necesita la persona que está en fase terminal. ¿A qué me refiero? Hay países que lo permiten y hay países que no lo están permitiendo bajo ciertos conceptos. En los Países Bajos, por mencionar un ejemplo, hay ciertos requisitos que se están pidiendo para que se pueda realizar la eutanasia. ¿Cuáles son esos requisitos? Bien, primero, que sea un pedido voluntario, que la persona misma, bajo un conocimiento o bajo que esté en total sentido de lo que está pidiendo, ¿sí? Que no esté sedado, vamos a decirlo así, o engañado. Dos, tener una convicción de sufrimiento. O sea, creo que ya se sabe, conocemos y hemos visto a la persona lo que está pasando, lo que está sufriendo. Tres, información de su situación médica. La persona tiene el derecho a saber en qué situación se encuentra y a lo que se va a enfrentar y cuánto tiempo le puede quedar. Y hay situaciones médicas, vamos a decirlo así, o situaciones que el cáncer o esa metástasis que ya llegó, invadió su cuerpo, ya la medicina ya no está haciendo ningún resultado, o sea, ya no está calmando el dolor por el cual está viviendo, y ya no tiene descanso esa persona, y va a estar así durante 3, 4, 5, 6 meses, no sabemos, ¿sí? Entonces, esa persona tiene que ser informada lo que va a venir a su vida. Es un derecho que ella tiene de ejercer, ¿verdad? 4, que sepa con claridad su situación. Y me refiero a esto de que a veces vamos con el médico y ya nos saca unos términos que no entendemos, por más de que nos trata de explicar, pudiéndolo hacer tan simple o hacer tan complejo, que nos quedamos igual con el diagnóstico que nos dan. O sea, pudieron habernos dicho de una manera tan clara, pero no quieren salir, ¿verdad? De esa manera de hablar con esos términos, ¿sí? Que nos dejan a veces peor de confundidos en los que estábamos. Entonces, tiene que haber una claridad en el diagnóstico y en la situación que se encuentra. 5, otra opinión de médicos que aprueben las 4 anteriores. O sea, aquí se tiene que llevar a cabo tal vez a un consejo o a un consenso en cuanto a los médicos. Y aquí
Vaya, es que aquí esto es un poco difícil de trabajar porque se tiene que llevar a cabo un consejo bioético para poder entender por la situación que se está viviendo la persona. O sea, nosotros podemos ser bien bíblicos y podemos aplicarlos, pero la persona que lo está viviendo no entiende lo que deseamos ahorita. Yo puedo decirle incluso a un pastor que está viviendo una situación y por más Biblia que él sepa y por mucho que yo le hable, llega esa negación, llega esa ira, llega esa negociación en la que se está viviendo, esa depresión, y no va a poder entenderlo porque hay un shock en su vida, en su espíritu. Entonces dijimos, yo no puedo meterme en su espíritu, en su alma, sino solamente Dios, ¿sí? Aquí Dios es el que está haciendo algo en esa situación. Entonces, aunque sea cristiano, nos vamos a encontrar en ese tipo de situaciones. Y por último, 6, la muerte debe ser consecuencia directa del suicidio asistido o la aplicación de la eutanasia. O sea, me refiero a esto, que si se llegara a aplicar o se le llegara a hacer una autopsia o micropsia, que los resultados verdaderamente sean que esa persona murió por ese suicidio asistido o porque fue lo que habíamos dicho de la eutanasia pasiva, se omitieron los cuidados y los medicamentos que se necesitaban, simplemente se le dejó morir, no se le aplicó el medicamento y esto pues le causó la muerte. Ahora, estamos hablando de Países Bajos. Hay ciertos países que está legalizado como España, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos, como mencionamos, en Colombia, de Latinoamérica. Pero en México, ¿qué es lo que sucede? En México la eutanasia está prohibida por el Código Penal. Pero, sin embargo, también esto hay que ver que hay varios estados del país que existe una ley de voluntad anticipada que permite se detenga de cierta manera los tratamientos para que ella pueda ir dejando de tratarse y morir. No un suicidio asistido como tal de ir a inyectarle algo para que muera, sino simplemente para que poco a poco ella vaya dejando pues de vivir a través del dolor o a través del sufrimiento, tener que pasar por eso. Entonces, en México, la eutanasia, definida por la Organización Mundial de la Salud, es aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. No es legal, sí, pero se encuentra con la ley de la voluntad anticipada. Lo que mencionaba ahorita, sí. Entonces, ¿cómo poder nosotros vivir o ver a una persona que está viviendo tal situación? Por eso hablábamos de lo que es la empatía para poder acercarnos a una persona así. Estamos hablando entonces de una crueldad que está viviendo una persona, o sea, sus últimos días están viviéndose en una agonía extrema en cuanto a lo que es el dolor y a veces nosotros lo único que estamos, y vaya, lo voy a decir de esta manera humanamente, ¿sí? Estamos nosotros simplemente alargando su agonía en medio de un dolor. Y la pregunta entonces aquí surge, ¿será correcto que nosotros le ayudáramos a morir a esa persona, llevando a cabo nosotros la eutanasia o aprobando la eutanasia? Como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo hablamos anteriormente. En nosotros está orar a Dios, pedir por un milagro, que se haga su voluntad, entender lo que es su soberanía, mas no podemos nosotros tener o no tenemos nosotros el derecho, o no tenemos, no está en nuestras manos la vida de otras personas. ¿Qué está sucediendo con esa persona? Yo no sé, tal vez Dios está tratando con ella, Dios está afirmando, no sé qué tenga Dios en este momento tan difícil, ¿sí? Ya se nos termina el tiempo. Vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente semana trataremos de seguir adelante en esto que pues tal vez puede ser muy polémico para muchos,
pero es importante que nosotros nos metamos un poco a entender esta situación. Porque decía, yo puedo estar en un hospital con toda la buena intención de ir a llevarle un alimento a aquella persona que duró toda la noche esperando una respuesta del médico, pero que si la respuesta es precisamente que está desahuciada, y aquella persona no va a entender esa oración que yo haga por ellos. No va a querer los burritos o el café que yo le ofrezca. Ella quiere saber más, quiere conocer más, quiere entender, y hay respuestas que no vamos incluso nosotros a poderle dar. Pero tenemos que hacer algo nosotros, sí, así como están los socorristas o los primeros respondientes en rescate. Ellos no tienen un quirófano ahí en la ambulancia, pero pueden darle los primeros auxilios. Nosotros, que decimos tener un ministerio de consejería dentro de la iglesia, tenemos que dar esos primeros auxilios emocionales y espirituales a esa persona que los está necesitando. Ya, si no está en nosotros, lo vamos a llevar a ese quirófano para que Dios trate con ellos, ¿sí? Para que nosotros los canalicemos a un profesional en la medicina, a un psiquiatra que lo trate con medicamento, en fin. Pero nosotros algo tenemos que hacer. Por eso la importancia, lo vuelvo a repetir, de conocer un poco de lo que es la tanatología. Ya llevamos algunos meses trabajando en lo que es entender esta disciplina, así que pues creo que todavía nos van a quedar unas semanas más, porque me interesa contestar algunas de las preguntas que se han hecho. Así que si tiene preguntas, dudas, comentarios, ahí déjenos en el cajón, ahí les vamos a ir sacando poco a poco esas respuestas y darle lo mejor que sea, para que sea de edificación. Así que pues mientras y tanto nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando a través de Radio Consentido 96.9 y por la página que tenemos ahí en el Face, y igual ahí en el canal de YouTube, pues ahí también estamos. Ahí déjenos sus dudas, comentarios. Teléfono, pues también vamos a dejarle ahí un teléfono, ¿verdad? Con la 656-599-6430. Ahí para si gusta también preguntar o necesita de ayuda o apoyo, pues ahí estaremos atendiéndole. Estamos en el templo Casa del Alfarero, a una cuadra de lo que es el Tribunal para Menores, al suroriente de la ciudad. Ahí estamos para servirle, y pues nos despedimos el día de hoy. Se despide con gusto, ¿verdad?, por haber estado este día con ustedes, su amigo en Cristo, Omar Barraza. Y si Dios lo permite y Dios nos guarda, nos seguiremos viendo y escuchando la próxima semana, hablando un poco más de lo que es la tanatología dentro de la iglesia. Así que pues Dios le bendiga, Dios le guarde, y hasta la próxima semana.